Buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí literal, en Pampa y la vía, ¿eh? Ajá. Aquí a mis espaldas, la vía con una problemática que se extiende a lo largo y ancho del país. Puntualmente a nosotros nos afecta porque estamos hablando de un medio de transporte que es fundamental para esta época del año, en realidad para todo el año, pero puntualmente estamos hablando de los campos que están levantando ya sus cosechas, lo último que va quedando y que utilizan los trenes para poder llegar a puerto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un accidente, un descarrilamiento de unos vagones aquí en General Lavalle, al sur de la provincia de Córdoba, que puso de manifiesto la falta de mantenimiento de las vías férreas. Ahí estamos viendo en imágenes cómo después de varios días, y esto hay que destacarlo, después de varios días de ocurrido el incidente, personal de las vías estuvo trabajando para la reposición de los durmientes, pero también para poner nuevos rieles. Fue tal el descarrilamiento, fue tanto el peso de estos vagones que venían con carga excesiva de maíz, que los rieles también se deformaron, hubo que cambiar ese tramo. Ustedes pueden ver a mis espaldas cómo se ven allí los durmientes que tuvieron que cambiar, durmientes que realmente estaban muy viejos. Estamos hablando, obviamente, para el que conoce, de estos durmientes de madera, por la exposición al agua, al sol, al tiempo, empiezan a podrirse, ¿no? Y esto tiene que tener algún tipo de mantenimiento que no se estaba haciendo. Claro. Por suerte, no hablamos de una desgracia en pérdidas humanas, pero como ustedes pueden ver, hay edificaciones, es un lugar de paso para la gente de aquí. Es decir, que este descarrilamiento fue un accidente con suerte porque ocurrió a las 2 de la madrugada. Hubiera ocurrido a las 10 de la mañana, porque suelen pasar a cualquier hora, y tal vez la historia sería otra, Roberto. Exactamente. Bueno, de acuerdo a lo que nos contás, hago un paralelismo con el tren que llegaba a Mendoza, que supuestamente, que era de pasajeros, que supuestamente el gobierno de Javier Milei lo levantó porque desde San Luis hasta Mendoza la situación de los durmientes, de las vías, todo estaba en deplorables condiciones y no podían seguir llegando por el riesgo, imagínate, de pasajeros. Bueno, en este caso hablas de los trenes de carga que llevan, como decías, mucho peso y pueden ocasionar una tragedia. O sea que es un tema bastante recurrente y se está dando en muchas ciudades y en muchas localidades. Es un tema para tener en cuenta y para que a ver si lo pueden... Algo tan importante, ¿no?, como el transporte de carga de los trenes que albergan mucho contenido, mucho más que los camiones, obviamente, y simplifica mucho las cosas, ¿no?, el transporte de carga. Sí, te quiero hacer un agregado más a eso que estás diciendo porque también es importante. Un tren tiene una capacidad muchísimo mayor que un camión. Claro. Los camiones entran a los campos, recogen la carga, luego van a los puntos férreos más cercanos y es ahí donde se cargan, ahí están los centros de acopio, donde se carga el grano y se lleva al puerto. Pero el camión tiene una velocidad permitida que el tren nunca puede igualar, Roberto, y esto también se debe a la falta de mantenimiento de las vías, porque Claro. estamos hablando de que este tren, por el peso que tenía y por la situación de las vías, tenía que pasar a 14 kilómetros por hora. Me estás escuchando bien, Una ¿eh? locura. Paso de 14 hombre. kilómetros por hora. Paso de ¿Qué hombre prácticamente. pasó? Bueno, como era de madrugada, no se puede pasar a esa velocidad por un pueblo, pero como era de madrugada, alrededor de entre 45 y 50 kilómetros quiso pasar. Las vías no se lo permitieron porque no están en condiciones. Y aquí también hay dos puntos a tener en cuenta que nos hablan. Por un lado, la falta de financiamiento y también por otra parte, de la falta de compromiso de todos, ¿no? De la falta de educación ciudadana. Claro. Nosotros aquí, estos durmientes no han sido retirados porque este es un camino de paso para la gente. Este tren divide al pueblo en dos, es decir, continuamente hay movimiento. Mientras nosotros estamos haciendo este móvil, hay gente que está pasando por el puente peatonal. Claro. Eso impide que la gente se lleve los durmientes a su casa en época de frío para las estufas. Pero ¿qué es lo que ocurre en los parajes rurales, donde no hay nadie que controle o donde hay escasos habitantes? Bueno, es ahí donde la gente va y termina sacando los durmientes, con un trabajo realmente que es mucho, si uno se pone a pensar lo que se necesita para sacar un durmiente, y se los terminan llevando. Entonces, el tren va pasando y literal, cuando va pasando descubre que no tiene vía. En algunos lugares hay otras vías
que van paralelas. Ustedes saben Claro. que las vías del tren tienen distintas ramas paralelas, pero en otros parajes donde tal vez el lugar es muy angosto o por distintas inundaciones o accidentes geográficos, esto no existe y ahí queda días el tren varado hasta que se puede solucionar el problema o hasta que llega la gente de los ferrocarriles para poder trabajar. Bien. Y es esto, ¿no? Es esta problemática que hoy nos toca a nosotros, pero que en realidad se repite día a día en distintos puntos. Bien, esto va a estar, no está solucionado ni mucho menos, me imagino. Están trabajando para poder arreglarlo y va a demorar un tiempo, ¿no? Estuvieron trabajando durante todo el fin de semana. Hoy no vemos aquí operarios donde nosotros estamos. Tenemos entendido que tenían que seguir con una línea, si ustedes me siguen, Sí. aquí donde yo estoy, mientras van compartiendo las imágenes de la maquinaria, Ajá. tienen que seguir más como yendo a otro paraje, a otro pueblito que se llama La Cautiva. Allí también tienen que seguir con el mantenimiento, pero hoy, lunes, a las 11:30 de la mañana, no se están viendo los operarios. Igual, todo lo que fue tener que limpiar la vía, tener que acomodar y demás, llevó más de 3 días, Roberto. Claro, claro. 3 días en los que las otras vías, que están bastante más abandonadas que esta, tuvieron también que dejar trenes varados, gente que no podía pasar de un lado al otro. Realmente la complicación fue bastante importante. Bien. Bueno, Tamara, muchas gracias por este informe. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona esta situación. Ojalá que se restablezca pronto el servicio, ¿eh? Un gran saludo desde Mendoza. Que estés muy bien. Gracias. Saludos para todos ustedes.